Ha llegado la hora del play ball. Aficionados del béisbol, prepárense para una dosis de adrenalina y dolor de estómago, pues la Gran Carpa nos ofrece una nueva historia de supervivencia feroz y ambición desmedida. Los Ángeles Dodgers, esa maquinaria que algunos llaman el imperio del mal, persiguen una gesta sin precedentes, 3 series mundiales consecutivas. Y, como si su nómina ya no fuera una afrenta para el resto de la liga, acaban de asestar otro golpe monumental en el mercado de agentes libres. Sí, lo han hecho de nuevo. Mientras otras franquicias luchan por respirar, los Dodgers han firmado a la joya más codiciada de la agencia libre. Su poderío financiero es tan abrumador que han convertido el béisbol en una exhibición de fuerza bruta, cimentando su apodo de Escuadrón Galáctico. Pero en el deporte, como en la vida, cuanto más brillante es la estrella, más oscura es la sombra que proyecta. Y a la sombra de esta adquisición estelar, un jugador se encuentra al borde del abismo. Estamos hablando de Kim Hye-sung, el orgullo coreano que cruzó el océano con el peso de una nación sobre sus hombros. Nuestro tema de hoy no es solo la voracidad insaciable de los Dodgers, sino también la cruda realidad del béisbol de las grandes ligas, donde el éxito de uno casi siempre se construye sobre la espalda y el desplazamiento de otro. Vamos a sumergirnos en la cruel actualidad de Kim Hye-sung, expulsado de la alineación titular por un fichaje que supera lo imaginable. Es una historia que se esconde detrás de los titulares rimbombantes, la despiadada ley de la supervivencia en el béisbol profesional. Analizaremos el lamento de la prensa coreana y el análisis sorprendentemente frío de los aficionados, diseccionando esta realidad implacable, con un enfoque tan profundo como maníaco. En el primer inning, confirmemos los hechos que han sacudido al mundo del béisbol. Los Dodgers han llegado a un acuerdo con uno de los agentes libres más importantes del mercado, el jardinero Kyle Tucker. ¿El monto? Una cifra astronómica que desafía la lógica. Un contrato de 4 años por un total de $240 millones, cerca de 381,000 millones de yenes, o una cantidad igualmente demencial en cualquier moneda. Esta incorporación ha transformado el line-up de los Dodgers en algo que parece sacado de un videojuego configurado en modo fácil. Echemos un vistazo a la alineación titular proyectada para la temporada 2026, según el sitio web oficial de la MLB. Sharon, el designated hitter, Shohei Ohtani, el second base, Mookie Betts, el first base, Freddie Freeman. Solo con esos 3 ya tendríamos una ofensiva digna de una serie mundial. Pero esperen, hay más. En el cuarto turno, en el jardín izquierdo, se sienta el recién llegado, Kyle Tucker. Y le siguen el receptor Will Smith y una retahíla de jugadores de calibre All-Star. Es una nómina donde no hay espacio para el descanso. Es la personificación de la opulencia deportiva. Sin embargo, en esta lista deslumbrante, falta un nombre, el de Kim Hye-sung, quien completó su primer año en las mayores la temporada pasada. La prensa coreana, en particular OSEN, ha reaccionado con titulares que claman al cielo. ¿Otra vez en el banquillo? ¿O la única salida es escapar de los Dodgers? La llegada de Tucker resuelve el problema que los Dodgers tenían en los jardines, convirtiendo una debilidad potencial en una fortaleza inexpugnable. Pero esta fortaleza se construye a expensas de la competencia interna, y el espacio de Kim Hye-sung está desapareciendo ante sus ojos. La euforia de un fichaje de 381,000 millones de yenes trae consigo el silencio escalofriante de una inminente purga de personal.
Esta es la realidad diaria de la liga deportiva más competitiva del planeta. La ley brutal del juego de las sillas musicales, en el que solo sobreviven los mejores o los más caros. Las tribunas están hirviendo con la reacción ante la noticia. Lo que se escucha no es tanto asombro, sino una resignación exasperada, un reconocimiento amargo de la insaciable codicia de los Dodgers. ¿En serio han fichado a Tucker? ¿Acaso los Dodgers tienen un pozo sin fondo de dinero? Esto es una pesadilla para el resto de la liga. Ya me había olvidado de Kim Hye-sung hasta que vi esta noticia. Si viene Tucker, es obvio que irá al banquillo. Un hombre de 381.000 millones contra un hombre de 19.000 millones. Sinceramente, la batalla estaba perdida desde el inicio. Puedo oír los gritos de angustia de los medios coreanos. Los aficionados se ríen nerviosamente de la profundidad del banquillo de los Dodgers. Es una trampa. Tienen suplentes que podrían ser clean-up hitters en casi cualquier otro equipo. Pero hay un tono más cruel, más pragmático, en otros comentarios. Para Kim Hye-sung, este es el principio del fin, ¿no? La llegada de Tucker es como un choque en cadena que le roba sus oportunidades. Siendo honestos, en la alineación titular actual de los Dodgers, no hay ni un milímetro de espacio para él, por mucho que lo intente. Que no aparezca en las proyecciones era de esperarse. La idea de los medios coreanos de que la única salida es el escape es, en cierto modo, aterradoramente precisa. Mientras esté en los Dodgers, lo tendrán secuestrado en el banquillo. Hay quienes señalan directamente la raíz del problema. No es solo el efecto Tucker. Creo que es más una cuestión de diferencia de talento inherente. El profesionalismo es duro. Es un mundo donde el poder del dinero es la ley. No van a asentar a un jugador por el que pagaron 380.000 millones. Le espera un invierno muy frío a Kim. En el segundo inning, profundicemos en la trampa de los números y la estructura del efecto dominó que ahora amenaza la carrera de Kim Hye-seung. La temporada pasada, Kim participó en 71 juegos, manteniendo un promedio de bateo de 0.280 y acumulando 13 bases robadas. A primera vista, estas son cifras que parecen prometedoras para un novato de las mayores. Parecería que ha superado el examen con una nota aprobatoria. Sin embargo, si adoptamos una perspectiva más analítica y maníaca, descubrimos un defecto fatal oculto en estos números. En la segunda mitad de la temporada, su promedio cayó estrepitosamente a 0.183. En la primera mitad, logró batallar contra lanzadores que lo veían por primera vez. Pero tan pronto como se recopilaron los datos, los lanzadores de la MLB lo estudiaron, identificaron sus debilidades y las explotaron sin piedad. Terminó la temporada atascado, incapaz de ajustarse. Se encontró con la pared de las grandes ligas y no logró superarla. Este colapso en la segunda mitad deja una impresión profundamente negativa en el cuerpo técnico. Pone un gran signo de interrogación sobre su capacidad de adaptación. La etiqueta de jugador que fue descifrado es una carga pesada en la feroz competencia que le espera. Y luego está el efecto dominó provocado por Tucker. Originalmente, se esperaba que el jugador polifuncional Tommy Edman jugara principalmente en los jardines durante la temporada 2026. Bajo este escenario, Kim Hye-sung aún podría haber tenido oportunidades como backup en el cuadro interior. Pero la llegada de Tucker como jardinero derecho inamovible aumenta la probabilidad de que Edman regrese a la competencia por los puestos del cuadro interior. Edman es un switch hitter, un guante de oro con un historial probado. Kim Hye-sung, por otro lado, es un jugador con un promedio de bateo de 0.183 en la segunda mitad de la temporada. Si nos preguntan a quién elegir, la respuesta es obvia.
La frustración de los medios coreanos, que soñaban con un escenario donde la competencia en el cuadro interior se relajara, es comprensible. El encaje de una pieza gigante como Tucker ha reorganizado todo el rompecabezas, y el resultado final es la expulsión de la pieza Kim Hye-seon. Aunque su defensa es calificada como por encima del promedio, en el cuadro interior de los Dodgers, ser promedio no es suficiente para sobrevivir. La realidad es que, si no muestra algo excelso, hasta su puesto como reserva está en peligro. Esta inmersión profunda en los números ha generado un clamor aún más intenso en los bleachers. Los aficionados reconocen que la caída en la segunda mitad es mucho más grave de lo que indican los titulares superficiales. El hecho de que su rendimiento decayera tanto en la segunda mitad es un peso enorme. Esto es un problema anterior al de la malvisión del segundo año. Cuando me enteré de su promedio de 0.280, pensé, interesante. Pero 0.183 en la segunda mitad es una bandera roja. Lo han descubierto y han logrado adaptarse totalmente a él. La competencia con Edman es simplemente injusta. Las estadísticas de bateo y la defensa de Edman son muy superiores. El peso de las expectativas es demasiado para Kim. Honestamente, esto no tiene nada que ver con Tucker. Si mira sus estadísticas de la segunda mitad, ya era un suplente asegurado. Los medios están exagerando el problema. Se percibe una crítica al ciclo mediático. Los medios japoneses y coreanos magnifican demasiado a los jugadores de Asia. La persona que más sufre la diferencia entre la realidad y la exageración es el propio jugador. Charon. Quien dice que sería titular en otro equipo. Pero un tipo con ese promedio en la segunda mitad le costará en cualquier sitio. Sus debilidades son evidentes. A menos que tenga un despertar épico en el Spring Training, incluso empezar en ligas menores es una posibilidad real. La realidad de tener opciones de ligas menores restantes es, paradójicamente, una desventaja. Significa que es una ficha fácil de bajar y subir. Existe la teoría de que Edman no iba a jugar en los Jardines, pero al final es un tema de falta de talento. Culpar a Tucker es evadir el problema. Es un buen backup en caso de lesión, pero soñar con la titularidad es una ilusión. La realidad no es dulce. En el tercer inning, cambiamos la perspectiva para analizar la lógica de los Dodgers, una organización fría, calculadora y totalmente enfocada en la eficiencia, la gestión de activos y la inversión racional. ¿Por qué los Dodgers son tan poderosos? Porque se basan en una estrategia de gestión de riesgos que elimina las emociones, valorando a cada jugador como un activo que debe ser explotado o utilizado como seguro. Se rumorea que Kim Hye-sung aún tiene muchas opciones para ser degradado a las ligas menores. Desde la perspectiva de la dirección del equipo, este es un activo extremadamente conveniente. Si un titular se lesiona, lo suben inmediatamente. Si está en baja forma, o si necesitan liberar un puesto en el roster de 40, pueden bajarlo sin ninguna penalización. Lo más probable es que Kim esté siendo considerado como una válvula de ajuste, un respaldo conveniente y útil. Que no lo traspasen no se debe a que lo valoren como un futuro All-Star, sino a que quieren mantener esta póliza de seguro barata y manejable a mano. Bajo esta luz, el grito de los medios coreanos, escapar de los Dodgers, podría ser la decisión correcta si el jugador piensa en su carrera a largo plazo. Sin embargo, desde la perspectiva de los Dodgers, no tienen ninguna razón para deshacerse de una pieza tan útil. Lo que necesitan es talento listo para ganar. No tienen tiempo para esperar el desarrollo de un jugador de Asia.
Como se mencionó en los comentarios de los aficionados, esta es la mentalidad de una franquicia de élite, de un contendiente perpetuo. A menos que un jugador asiático muestre resultados tan abrumadores como los de Ichiro Suzuki, convirtiéndose en una presencia intocable, es casi imposible establecerse en este escuadrón estelar. Charon. Y los Dodgers no son tan blandos como para darle a un jugador que cayó en una profunda crisis en la segunda mitad del año las oportunidades que necesita para desarrollarse. El jugador por el que pagaron 381,000 millones de yenes, Kyle Tucker, recibirá turnos al bate pase lo que pase. Pero para Kim Hye-sun, el jugador de 19,000 millones, un solo error al bate podría ser fatal. Esta desigualdad, esta cruel disparidad salarial, es la esencia misma de la dureza de la MLB. Llegamos a la recta final, y las voces de la audiencia reflejan la crudeza del análisis. Aunque las opiniones son severas, son un reflejo del respeto por la magnitud de este escenario. Dicen que es un suplente de atracción, pero hay muchos coreanos en Los Ángeles, así que a nivel de negocio, es una movida inteligente. Si no le gusta el banquillo, solo tiene que dar resultados. Es simple, es todo. Antes de quejarse, que empuñe el bate. Punto. Aunque el título y el contenido siempre tienen un desfase, el hecho de que su presencia se borre de esta manera me da lástima. Si tienes talento, juegas. Si no, te cortan. La nacionalidad no importa. Me gusta el estricto meritocracia de los Dodgers. No es que los Dodgers lo estén condenando. Es que Kim no está a la altura del nivel de los Dodgers. No hay que confundir la situación. Me gustaría que lo traspasaran para que jugara. Pero las estadísticas de la segunda mitad no son lo que otros equipos buscan. Y eso es lo doloroso. Caer en las menores y pudrirse allí. O luchar y volver. Esa es la encrucijada del profesional. El hecho de que su nombre ni siquiera fuera mencionado en algunas proyecciones es prueba de lo bajo que es su escalafón en el equipo. No es que Tucker lo haya arruinado. Lo más probable es que ya estuviera fuera de los planes desde el principio. La realidad es más cruel que la ficción. Aunque, bueno, llevar el uniforme de los Dodgers ya es un gran logro. Game over. Esta noticia ha puesto de manifiesto el brillo de una adquisición de 381,000 millones de yenes, y en su sombra, la fría supervivencia que se desarrolla a diario. El ingreso de un superjugador como Kyle Tucker ha hecho que la nómina de los Dodgers sea impenetrable, casi ilegal. Pero, al mismo tiempo, la posición del orgullo coreano, Kim Hye-sung, pende de un hilo, amenazando su supervivencia en la Big League. Los comentarios de los aficionados han resaltado la severidad de su colapso en la segunda mitad y la fría verdad de que es un activo conveniente, una válvula de ajuste que conserva opciones de ligas menores. Desde nuestra tribuna, vemos esta situación como la inevitable selección natural del deporte profesional. Un equipo siempre tomará la mejor decisión para ganar, sin importar la nacionalidad, la historia o el sentimentalismo. A Kim Hye-sung le quedan solo 2 caminos para sobrevivir. El primero, silenciar a la dirección del equipo con resultados tan abrumadores que sea imposible sentarlo. El segundo, tragarse su orgullo y buscar una oportunidad en otro equipo que le ofrezca tiempo de juego. Ambos son caminos llenos de espinas. Pero no queremos que se quede como un invitado, esperando unos minutos de juego en el banquillo. En el escenario más grande del mundo, ¿el brillo del orgullo coreano es genuino o es solo un barniz que se desprende con la presión? Esta temporada, esa será la pregunta a responder. Y nosotros, los aficionados, nos volvemos locos precisamente porque existe esta competencia brutal.
¿Cómo ven ustedes esta implacable adquisición de los Dodgers y el destino del jugador que ha sido expulsado? ¿Es la construcción de equipos a base de chequera el futuro del béisbol? ¿Y cuál será el mañana de Kim Hye-sung? Piensen en ello. ¿Qué les ha parecido? Nos encantaría escuchar sus apasionados debates de béisbol en los comentarios. Un strikeout es una pena, así que no olviden darle like y suscribirse al canal.